How do you do, guys? Welcome to the class of this week. Muchachos, buenas tardes, días, a la hora que estén viendo el video. Miren, quiero aclarar algo antes de comenzar la clase explicativa, por llamarle de algún modo. Los trabajos que me están mandando, no sé si no quede clara la explicación, pero están algunos incompletos o algunos están entregando trabajos que incluso no hemos encargado. Entonces sí les pido de favor, revisen exactamente qué es lo que se pide, porque de hecho la instrucción la doy en inglés y en español la mayoría de las veces. Entonces no creo que sea como muy complicado prestar atención para ver qué es lo que se tiene que entregar. ¿De acuerdo? Sí les felicito, les agradezco que hayan optado por ya sea alguna de las dos plataformas para poder entregar sus actividades, pero sí muchos de sus compañeros pues no han entregado las actividades debidamente. Arrancamos entonces con la asesoría. Empezamos en su cuadernillo en este apartado, se llama Describing My Daily Routine. Es algo muy similar a lo que hicieron probablemente en primer semestre, donde al estar viendo el tiempo de presente simple, describían alguna rutina diaria, es decir, las actividades o acciones que se describen en una rutina generalmente se describen en presente. Son cosas habituales que haces todos los días, por ejemplo, así como levantarte, comer, ir a la escuela, etcétera, etcétera. Son actividades muy comunes, por eso se incluyen o forman parte de una rutina. Aquí vamos a hacer algo similar, pero contemplando un tema adicional que se va a estar viendo tanto en esta semana como en la siguiente y va a ser parte de la evaluación, ¿de acuerdo? Arrancamos entonces. Esta no es actividad como tal, es una actividad de práctica nada más. Entonces sí es importante que pues utilicen ya sea sus apuntes o las cosas que se vieron primero referente a presente simple. ¿Por qué? Miren, aquí les pide lo siguiente. Look at the pictures and complete the sentences. Hay que observar las imágenes y completar los enunciados que observan, pero aquí hay un detalle. Cuando estuvieron en primero, su maestro o maestra que les haya impartido la asignatura les tuvo que haber dicho que cuando van a mezclar dos verbos o van dos verbos juntos en una misma oración, tienen que identificar si son verbos estativos o no. Es decir, yo les tengo aquí una pequeña tabla donde explico si utilizan dos verbos en una oración y este va primero, es decir, cualquiera de estos, ya sea enjoy, love, like, hate, dislike o stop. Si vas a poner un verbo después de estos que te acabo de citar, tendría que ir en gerundio. ¿Qué es un gerundio? Bueno, son las terminaciones ing en los verbos. Entonces, si nos regresamos aquí al cuadernillo y aquí dice she loves, tiene una S porque está conjugado en presente simple con una tercera persona del singular en un enunciado afirmativo. Esas son unas reglas que les tuvieron que haber explicado en primer semestre para poder saber qué terminación llevan las terceras personas del singular que vienen siendo he, she, it. Entonces por eso aquí dice she loves. Entonces si observas la imagen, pues se supone que está en una alberca, por los gogles, por la gorra, por el agua que la rodea. Entonces aquí la idea es que diga que ella le encanta nadar. Entonces aquí el detalle viene que si tú observas acá la explicación, love es un verbo el que le acompañaría después, el verbo que le acompañaría después tendría que ir en gerundio, terminaciones ing. Sería incorrecto si tú dices, she loves to swim. No, tendría que decir, she loves swimming. ¿Por qué? Porque así lo establece esta regla de gerundio. Si tú vas a poner dos verbos en una frase, en una misma oración, y alguno de esos verbos son estos que te acabo de señalar, el verbo que va enseguida tendría que ir en gerundio. Entonces, si aquí dice she loves, sería incorrecto decir she loves to swim. Tendría que decir she loves swimming. Lo mismo pasa con hate, por ejemplo. Lo mismo pasa con enjoy o con dislikes. Si se fijan, los tenemos aquí como explicación. En los otros no hay problema. Hates, si viene aquí, sería lo mismo. Pero en el caso de like, aquí no. Aquí sí tendría que ir un verbo en su forma infinitiva. Es decir, tendría que llevar la preposición to antes. ¿De acuerdo? Entonces, ellos parece que están jugando golf. Entonces, they like to play golf. They like to play. Ahí sí tendría que ir to play, no en gerundio. Entonces, con esta explicación, aquí le pueden poner pausa al video y analizar cuáles son, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Repito, esta práctica es nada más como de ensayo, como nada más de actividad previa a la actividad que les estoy solicitando. Entonces, sí se tiene que hacer, pero digamos que esta no tiene tanto valor o tanto peso como actividad de entrega. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al ejercicio B. Complete sentences with the correct form of the verbs from the box. You need to combine them. Entonces, fíjense bien.
es lo que acabamos de explicar. Aquí arriba ya te da un verbo al cual le tienes que añadir otro conforme a lo que observas en la imagen. Aquí abajo ya te deja 2 o incluso 3 espacios en blanco para que puedas hacer uso ya sea de 2 verbos o una preposición, para que quede el enunciado ya completamente terminado. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que fijarnos cuáles verbos nos está contemplando para saber si el segundo verbo lo vamos a poner en forma infinitiva o en forma de gerundio. ¿De acuerdo? Aquí ya pues las combinaciones que ustedes les quieran dar. Tiene que ser un mensaje coherente, un enunciado claro. No es nada más contestar por contestar. ¿De acuerdo? Bien, estas, repito, son de práctica nada más. No es actividad como tal de evaluación cuando lo entregues. ¿Vale? Pasamos entonces. Esto ya es parte de la primera actividad. Ya habían hecho ustedes una lectura y habían contestado preguntas relacionadas a la misma. Es más o menos la misma explicación. Si alguien no tuvo oportunidad de ver el video 2, véanlo por favor para que vean cuáles son las indicaciones que se dan antes de hacer la lectura, para que este video no sea tan repetitivo. Es decir, si eso ya se explicó en un video pasado, no tiene caso que lo repitamos ahorita. Se hace más breve el video, no los aburro tanto con las explicaciones y les da oportunidad de que apliquen pues lo que se explicó y lo que han dominado hasta ahorita. Entonces, como estamos hablando de rutinas, aquí viene un ejemplo. Viene un ejemplo con un personaje, un deportista. Hay que leerlo, hay que hacer lo mismo que hicieron en la actividad previa y dar respuesta a las siguientes preguntas. Ojo, estas preguntas no están relacionadas con el texto, sino con la forma estructural en la que está diseñada la gramática. Es decir, te pregunta cuestiones de gramática lo que leíste. No es tan complicado porque ustedes ya en inglés 1 llevaron presente simple. No sé si en inglés 1 no me tocó trabajar con ustedes, pero en parte de se ve también presente continuo. Entonces, si lo vieron, si no se lo saben, no importa, contesten lo que ustedes consideran correcto. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la actividad 6. Aquí es traducir español la rutina de Michael Jordan. Esta la tienen acá arriba. Entonces es hacerla español. Me parece que por ahí hubo alguna confusión en la semana pasada, donde muchos contestaron las preguntas del texto, pero no tradujeron el texto. Entonces hubo por ahí, no sé si confusión al momento de explicar, porque sí decía translated. Entonces es importante que traten de hacerlo, pero sin traductor. Por ahí incluso algunos se delataban porque al momento de mandarme la captura, mandaba que estaban escaneando el texto. Entonces, obviamente hay tecnología que hace eso, pero pues así le voy a poner que la actividad viene hecha al traductor o a ustedes. Yo prefiero que batallen, que se la quebren un poco, aunque no quede muy bien su traducción, pero me queda claro que sí lo hicieron ustedes. Porque así como está redactado y yo comparo las conversaciones que ustedes hicieron como actividad de aprendizaje, pues no tiene, digamos, no tiene congruencia porque tu redacción en la actividad de aprendizaje está hecha por ti, pues tiene errores gramaticales, tiene errores de conjugación y la traducción del texto está impecable sin ningún error. Pues como no hay congruencia, entonces tiene que ser por parte de ustedes y no por un traductor. ¿De acuerdo? Actividad 6, no hay problema, hacerlo en español, utilizando un diccionario y los pasos o las estrategias que vienen en el video de la semana pasada. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí se explica lo que son dos tipos de verbos. Steady verbs son palabras que se usan para hablar cómo las cosas son. Es decir, por ejemplo, utilizamos el verbo attract, like, love, look, sound. Y un ejemplo puede ser, I like action movies. Entonces ahí es un verbo estativo o estático. ¿De acuerdo? En cambio, los dynamic verbs son aquellos donde las acciones o los eventos cambian a través del tiempo. Entonces, tú puedes hacer de repente una explicación en presente, pero si quieres dar un énfasis a lo que estás diciendo, utilizas algún verbo dinámico para que quede un poquito más claro lo que dices. ¿De acuerdo? Bien, aquí siguiente actividad. Esto nos va a ayudar a que se nos haga un poquito más sencillo el hecho de saber poner la forma de gerundio en los verbos. Vamos a partir de la siguiente regla. Para que un verbo esté en gerundio, que viene siendo la traducción al español, terminaciones ando, endo, comiendo, corriendo, escribiendo, actuando, etc. En inglés se le pone al final la terminación ing. Vamos a partir de allí. Si un verbo al final tiene ing, está en gerundio. Vamos a partir de eso. Existen ciertas reglas, depende cómo esté escrito el verbo al que le vamos a poner esa terminación. Por ejemplo, si el verbo termina en la vocal e y tú lo vas a hacer gerundio, cualquier verbo que vayas a hacer gerundio que termine en la vocal e, tienes que quitar la e
desaparecerla y ponerle la terminación ing. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo con come, termina con la vocal e. Al hacerlo gerundio desaparece la e y únicamente le ponemos ing. Coming sería el gerundio de come. Esa es una de las reglas que tienen los gerundios. Otra viene siendo, por ejemplo, aquí en el número 3. Si ustedes tienen un verbo corto, es decir, por ejemplo, este jog, que es como trotar, el verbo jog tiene la siguiente secuencia: consonante, vocal, consonante, es decir, J o G. ¿De acuerdo? Esa secuencia. Consonante, vocal, consonante. Si tú tienes ese caso en cualquier verbo corto, con esa secuencia de letras, cuando lo hagas gerundio tienes que poner 2 veces la última consonante. Entonces, en el caso de jog, termina en G. Para hacerlo gerundio, tengo que poner otra G más aparte la terminación ing. ¿De acuerdo? Diría jogging, pero con doble G, por la regla que te estoy explicando. Lo mismo pasaría con set. Set tiene la misma secuencia: consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer si lo quiero cambiar a gerundio o hacer la forma de gerundio? Poner 2 veces la letra T y después la terminación ing. ¿De acuerdo? Y prácticamente serían todas las reglas. Hay gente que dice, oiga, y si tiene la Y, si vas a hacer gerundio, se conserva la Y más aparte ing. ¿De acuerdo? Prácticamente son esos 3 detalles que hay que tener en cuenta. Y listo. Aquí nada más es saber poner a gerundio cada uno de los verbos y listo. Si no se lo saben a español, sí es importante que los busquen y en cualquier apartado del cuadernillo los anoten en español, porque los van a seguir utilizando y es importante que pues, los vayan dominando, se los vayan aprendiendo de memoria. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la siguiente actividad. Vamos a ver lo que son los frequency adverbs, son adverbios de frecuencia. Estos no son palabras o términos que nos ayudan a decir con qué regularidad hacemos las cosas. Entonces, tenemos aquí los ejemplos. Estos hay que buscarlos, bien dice la instrucción, look up in a dictionary the meaning of the next words. Son adverbios de frecuencia. Muchos son cognados verdaderos, es decir, que su significado es igual en español que en inglés por la similitud de la escritura, por eso es cognado verdadero. Si no lo conoces, hay que hacer uso del diccionario y anotar de aquí del lado derecho el significado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, frequently, pues no tiene la mayor ciencia. ¿Cómo a qué suena? Pues, frecuentemente. Entonces, es una palabra que me ayuda a determinar con qué regularidad se hace algo. ¿De acuerdo? Bien. Esta actividad, en el inciso H, complete sentences by using the verbs in parentheses in simple present and adverbs of frequency. Tienen que contestar o rehacer el enunciado que ustedes tienen, pero a través del uso de alguno de estos adverbios de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta algo. Ustedes en primer semestre ya vieron lo que es el presente simple. Hay unas reglas características que se aplican, pero siempre y cuando se cumplan 3 reglas. Recuerden, para que se puedan aplicar esas reglas a los verbos, tiene que cumplir con 3 cosas. Primero, que esté conjugada la oración que lleve una tercera persona del singular, es decir, ya sea con he, she, it. Si lleva alguno de esos 3, ya cumplió con el primer requisito. Segundo requisito, que esté afirmando. ¿De acuerdo? Entonces, si está negando o preguntando, ya no aplica reglas. ¿De acuerdo? Y tercero, pues obviamente que el tiempo gramatical que se esté utilizando sea presente simple. Entonces, que sea presente simple, que sea tercera persona del singular y que esté que esté afirmando, no negando ni preguntando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer caso que está contestado incluso. El sujeto sería my father, pero ese es un sustantivo. Si yo lo quiero convertir a pronombre personal, pues sería he. ¿Es tercera persona? Sí. No veo que me esté negando en ningún momento, entonces ya cumplió 2. Y tercero, es presente simple porque así me lo solicita la instrucción, ya cumplió con tres requisitos para conjugar el verbo conforme a las reglas establecidas que dieron en presente simple en primer semestre. Entonces el verbo que me señala aquí entre los paréntesis es el verbo work. Este verbo lo tienen que afectar las reglas. La regla universal es que le pongas una S. Ustedes pueden revisar en sus apuntes de primer semestre, ahí deben de tener sus anotaciones correspondientes a este tema. Entonces, la contestación sería, my father never, aquí utilizo uno de los que están aquí arriba, works on Sunday. Entonces, works lleva la terminación S por las características que vimos hace ratito, que cumplía con los 3 requisitos y ya se contestó. Y así como este van a ser los demás.
Aquí nada más lo que le faltó es que lo hagan a español. Si aquí en el cuadernillo no cabe, por cuestiones de espacio, en su libreta ponen que es el ejercicio H y lo hacen a español. Aquí se supone que aquí lo van a contestar en inglés y en su libreta a español. ¿De acuerdo? Bien. Son nada más 7 ejercicios muy sencillitos. De hecho, el verbo te lo está poniendo entre paréntesis. Hay que observar nada más quién es el que está haciendo las veces de sujeto para saber si aplica reglas o no. Y utiliza alguno de los adverbios de frecuencia. Aquí es el que tú quieras. Nada más que sepas el significado, porque al momento que traduzcas, pues tiene que tener correlación inglés con el español. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la actividad número 7. Esta sí tiene que completarla con información propia, personal de ustedes. Información personal. ¿De acuerdo? La instrucción dice así. Complete sentences with your personal information. Entonces, aquí nos cita un ejemplo. Este no le hagamos mucho caso, porque nada más es ejemplo, lo demás es información tuya, no puede ser igual al otro compañero porque pues, no hacen lo mismo, no tienen los mismos hábitos, las mismas características, etc. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado. Los adverbios de frecuencia, que son estos, cuando los vas a insertar en una oración y el verbo es distinto al to be, entonces siempre va primero el adverbio de frecuencia y después el verbo principal, siempre y cuando el verbo sea distinto al to be. ¿Cuál es el to be? Bueno, si lo conjugas en presente es am, is, are, dependiendo del pronombre. Pero entonces, ojo pues, si tu verbo no es el to be, es otro, el que sea. Primero pones el adverbio de frecuencia, después el verbo principal. Aquí lo podemos observar en el ejemplo. Si aquí dice, my father es el sujeto. Aunque es un sustantivo, hace las veces de sujeto. Después enseguida viene el adverbio de frecuencia y posteriormente el verbo principal. Pero porque yo estoy seguro que work, que es el verbo que me están sugiriendo aquí y que le puse una S por cuestiones de regla, no es el to be, es otro, por eso lleva ese orden. Pongo primero el adverbio de frecuencia, después el verbo principal. ¿De acuerdo? Caso contrario, cuando el verbo es el to be el que va en la oración, el orden cambia. Primero tienes que poner el verbo to be y después el adverbio de frecuencia, pero únicamente cuando está el verbo de por medio, el to be. Si es otro, el que sea, no, el orden tiene que ser este. Primero el adverbio de frecuencia, después el verbo principal. Con esta explicación no van a tener entonces problema para hacer el ejercicio de acá abajo ni el J. Aquí en el primero les está poniendo la actividad al final y ustedes tienen con su información personal con qué regularidad lo hacen. Algunas veces, rara vez, casi nunca, casi siempre, frecuente. Ya ustedes cada quien con su información lo contesta. Aquí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero en el J sí hay unos que llevan, por ejemplo, el to be. Aquí lo pueden observar. Entonces, si se fijan, hay que rehacer la oración, porque aquí dice rewrite, reescribir el siguiente enunciado, pero usando el adverbio que te sugieren los paréntesis. Por eso expliqué eso del to be, porque hay un caso que lo lleva. Entonces, para que no se vayan a confundir, con esa explicación que se acaba de dar, creo que quedó claro. ¿De acuerdo? Entonces, niños, hasta aquí, hasta la página 14, para que no se me adelanten como algunos lo han hecho indebidamente, hasta aquí llega la actividad de la semana 3. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas o si las hubiera, acuérdense que estamos en contacto vía WhatsApp y pues sería todo. If you don't have questions, see you next Monday and good luck with your homework. See you there.